¿Qué cambiará las reglas desde mi campo, la literatura? Primero quisiera hablar un poco de las reglas del juego. Actualmente nos narramos en una época globalizada, pero la literatura realmente ¿cuántas fronteras está cruzando? La verdad es que según las reglas de hoy, no tantas como quizás uno esperaría. Según la Cámara del Libro de Argentina, de libros en traducción que alcanzan al lector argentino, un 50% más, en realidad un 55% de la literatura en traducción, la literatura de otras partes del mundo, llega al argentino solamente a partir del inglés. Es decir, obras escritas en inglés o permitidas en traducción por las editoriales de lengua inglesa. UNESCO, fundaciones y consultoras en Europa y también en Latinoamérica y otras partes del mundo avalan ese mismo esquema. En Europa, más del 50% de la literatura en traducción es literatura escrita originalmente en inglés. Este es correcto también en Asia. De hecho, más extremo todavía, en Japón las editoriales son muy reacias a traducir una obra de literatura de otras partes, salvo que haya pasado por el filtro, la consagración, digamos, de las editoriales funcionando en lengua inglesa. It's a bottleneck. Estas reglas están a punto de cambiar, ya están cambiando y me imagino que ustedes, mucho más que alguien como yo, sabrán por qué. De la mano de las nuevas tecnologías, los medios sociales e incluso el software que viene acercándose cada vez más a una capacidad de traducir, no con sensibilidad o con estética quizás, pero con gran precisión, realmente están cambiando un poco las reglas del juego. Por poner en contacto zonas, culturas y lenguas que anteriormente no lo podrían hacer sin pasar por los criterios, ¿sí?, de ciertos centros de influencia en lo que es el campo de la literatura publicada, ¿sí? Entonces ahí va. La primera instancia entonces del contacto entre escritores, lectores, muchas veces publicados en sus países y en sus lenguas, con reconocimiento, con premios que nunca llegan a dar vuelta del mundo. Yo no sé exactamente si hay una cosa así como literaturas del sur global, pero tengo mucho interés en saber si entre los países del sur global encuentran más puntos de resonancia que cada uno tendría con la literatura inglesa. No sé si me entienden en esas ganas. Y también como escritora amo los libros y no los veo como amenazados por las nuevas tecnologías. Les doy un ejemplo muy concreto. Hay a partir del año 2000 en la literatura japonesa un nuevo género literario que se llama Keitai Shousetsu. Keitai Shousetsu no desplaza Honkaku Shousetsu, que es lo que nosotros comúnmente estudiamos como literatura. Keitai es el teléfono móvil. Es una literatura escrita en el teléfono móvil. ¿Y qué nos ha demostrado? Uno, que la forma breve tal vez sea tan noble, tan fuerte, tan eficaz como la novela, el tomo monumental de la novela. La función de la serie, tal vez leer en serie, con la sintaxis del tiempo, de la vivencia entre lecturas, sea parte de lo que es la literatura para nosotros. También, fundamentalmente, la interacción por las plataformas de medios sociales a través de que se leen la literatura del teléfono móvil. Y esa interacción es lo que me ha dado el gran descubrimiento, porque las nuevas tecnologías, mucho menos que amenazar el libro y la figura del autor, nos devuelven el origen de la literatura,
que siempre en su origen ha tratado de narración y lirismo en grupo, en performance y colectivamente, cruzando generaciones y comunidades. Y hoy por hoy las nuevas reglas expandirán esa promesa. Gracias.